tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con el economista Ignacio Munyo, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, para hablar, no tanto, aunque también le podemos llegar a preguntar sobre, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la economía, pero no específicamente a lo que sería una entrevista en economía o la que ya hemos hecho hace no mucho tiempo. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, es un gusto estar aquí. No vamos a estar hablando tanto de si el dólar sube o no. Bueno, eso es una aclaración que me gustaría hacer para empezar, porque usualmente la gente le llama la atención que un economista hable de temas que son un poco distintos, un poco ajenos a la inflación, el tipo de cambio, el PBI. Lo cierto que es muy común a nivel internacional que la economía, que la gente que hace ciencia con la economía, porque la economía te da herramientas para analizar todo aquel fenómeno que sucede, donde hay personas que están tomando decisiones. Eso es lo importante a tener en cuenta. Nosotros cuando estudiamos esta disciplina, aprendimos un método de estudio que permite analizar cualquier tipo de comportamiento humano, siempre y cuando, bajo esta es la premisa, hayan personas que están tomando decisiones que hay costos y beneficios. Entonces, mientras exista eso, nosotros podemos analizar cualquier situación con el mismo tipo de herramienta. Y eso es lo que hicimos esta semana. Hay un trabajo muy interesante. Yo espero tener la posibilidad de transmitir lo interesante que es el trabajo en esta entrevista, lo interesante que me resultó a mí cuando leí el documento de la presentación que usted realizó y cómo estos números vinculados, por ejemplo, al tipo de cambio y la evolución del tipo de cambio se pueden relacionar con algunas cuestiones que están muy metidas en nuestra sociedad. Por caso, por ejemplo, con la violencia doméstica. Hay una relación. Nosotros presentamos un estudio que hace más de un año en el que estamos trabajando. Presentamos la punta de un iceberg de un documento académico más amplio donde analizamos cuál es la relación entre la brecha de ingresos por género, y esto es lo que es importante entender, porque el tipo de cambio es el instrumento para medirlo. Lo importante es que queremos analizar una de las causas potenciales de violencia doméstica. Nos metimos en una arista de este fenómeno que es tan complejo y multicausal como es la violencia doméstica. Nosotros no somos expertos en violencia doméstica, simplemente quisimos analizar un puntito, una pincelada en un aspecto importante, de nuestro entender, de las causas de la violencia doméstica, que es la dependencia económica. ¿Cómo la inequidad salarial de género influye en los casos de violencia doméstica? Exacto. Algo que quizás a muchos no se le ocurriría pensar. Bueno, lo cierto es que nosotros cuando empezamos a estudiar el tema, nos llamó la atención mucho que hay dos grandes vertientes a nivel internacional en la literatura. Una primera, que dicen, más que nada impulsada por sociólogos, un enfoque sociocultural que dice que cuando la mujer gana más que el hombre en el hogar, el hombre, como ve puesto en riesgo su rol tradicional de jefe de familia, se vuelve agresivo contra la mujer. Entonces, a mayor ingreso potencial de la mujer, mayor violencia doméstica, dice este enfoque, y así lo demuestran algunos estudios empíricos a nivel internacional. Hay otra literatura paralela y también muy importante, impulsada más que nada por gente de economía, que dice lo contrario, totalmente lo contrario, que cuanto más gana la mujer relativo al hombre dentro del hogar, aumenta la violencia, se reduce la violencia doméstica. ¿Por qué? Bueno, acá el argumento es que cuando la mujer gana independencia económica, el solo hecho de tener una fuente de ingreso potencial fuera del hogar disuade al hombre a incurrir en agresiones o comportamiento violento dentro del hogar, porque sabe que la mujer tiene un escudo implícito que es la potencialidad económica de no depender de la relación del hogar. Y según el trabajo que ustedes realizaron, nosotros lo que queríamos era ver, bueno, en Uruguay, ¿cuál es la teoría que está dominando hoy? Y para eso agarramos, y ahí fue que surgió la originalidad de medir a través del tipo de cambio. Y lo que hay que entender, que eso es lo que a veces cuesta hacer el link causal, cuál es la relación causal entre dólar y violencia doméstica, que el tipo de cambio real, que así es como lo medimos, no es más que la relación de precios entre el sector transable de la economía, por ejemplo, el sector que evoluciona con el tipo de cambio, el sector exportador, fundamentalmente el sector primario. El sector que le va mejor cuando el dólar está más alto. Exactamente. Cuando el dólar sube, a los exportadores están contentos porque tienen más rentabilidad y por ende aumenta el salario de las personas que trabajan en ese sector. El otro sector de la economía es el sector no transable, el que vende y produce para el mercado interno. Y cuando el dólar baja, se beneficia, aumenta su rentabilidad y la gente que trabaja en ese sector aumenta su salario. Lo interesante y lo que es algo generalizado a nivel internacional, no es solo para nosotros, es que los hombres trabajan proporcionalmente mucho más en el sector que se beneficia con un dólar alto que las mujeres. No nos tiene que sorprender pensar, bajemos a tierra esto,
hay muchos más hombres trabajando en la industria frigorífica que mujeres. Hay mucho más hombres, hay mucho más mujeres trabajando en peluquerías o centros de estética o incluso centros de educación, centros educativos, que hombres. Entonces, naturalmente, esto es histórico, se da en Uruguay, se da en el resto del mundo. De hecho, en Uruguay, en Montevideo, lo medimos con datos del INE, da que es el doble la intensidad de mano de obra masculina en los sectores que evolucionan favorablemente con el tipo de cambio, o sea, que mejoran su rentabilidad cuando el dólar sube. ¿Y cuál es el comportamiento de los hombres en cuanto a la violencia doméstica cuando el tipo de dólar está evolucionado o está Bueno, por encima? lo que nos dicen nuestros resultados es que cuando el dólar sube, por ejemplo, si ahora subiera mucho, hay incentivos a aumentar la violencia doméstica. Eso es lo que pasó en una ventana que analizamos entre el 2002 y el 2010, donde se vio primero, entre 2002 y 2004, una suba muy fuerte del dólar. ¿Se acuerdan cuando se rompió la banda de flotación y el dólar, tuvimos una fuerte devaluación? Y después tuvimos lo contrario, una fuerte caída del dólar que llegó hasta 17, 18 pesos en el 2010. Entonces, esa ventana nos permite analizar qué pasó con la violencia doméstica durante un periodo de tiempo que tuviste muy fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio y, por ende, muy fuertes fluctuaciones en el retorno laboral de hombres y mujeres, diferencial. En el primer momento, mayor retorno para los hombres y en el segundo para las mujeres. Y lo que da es que la violencia doméstica se mueve par y paso con estas fluctuaciones del tipo de cambio. Y más aún, porque esto es una misión impresionista inicial que teníamos del problema, pero nos metimos en los microdatos. Fuimos a cada barrio de Montevideo y nos fijamos para cada momento del tiempo. O sea, mismas condiciones económicas del país, mismos niveles de frustración, mismas preocupaciones. Y vimos en cada mes qué pasaba con el dólar y qué pasaba con la violencia doméstica, en cada uno de los barrios. ¿Y qué encontramos? Que en aquellos barrios donde había más hombres que trabajaban en el sector exportador, el sector transable, había un aumento más importante de la violencia doméstica que en otros barrios donde había menos hombres relativo a la cantidad de mujeres que trabajaban en este tipo de sectores. Por lo cual, con eso controlamos todo el resto de las cosas que también puede estar afectando. Para que quienes nos están viendo decodifiquen toda esta impresionante cantidad de datos que vas arrojando, lo que podemos decir es que a cuanto mayor evolución del precio del dólar, aumenta la violencia doméstica. Cuanto mayor la suba Claro. del dólar, se generan incentivos dentro del hogar para que el hombre se vuelva más agresivo. Eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque no existe este escudo, se rompe, se le saca fuerza al escudo natural que es la independencia económica. O sea que hay un factor de inequidad salarial en cuanto a la generación de un clima para la violencia doméstica. Exacto, porque básicamente porque el tipo de cambio no afecta a todos los sectores por igual y los sectores que se benefician con un dólar más alto son más intensivos en trabajo de los hombres. Los hombres trabajan más ahí. Ese es el canal por el cual se transmite dólar a violencia doméstica y que al principio una primera visión puede sorprender, pero cuando uno va a los resultados, y esto es lo más importante, Nicolás, que hay que tener siempre presente, cuando uno presenta un estudio, y en economía fundamentalmente, si uno encuentra un resultado, generalmente, esto pasa en el 99% de los casos, termina encontrando que el resultado es de sentido común. Un premio Nobel de Economía decía, la economía se define como sentido común organizado. Nosotros le agregamos una más y dijimos sentido común cuantificado. Y esto fue lo que hicimos, porque si uno analiza el resultado, más allá de cómo se mide, que eso son dos cosas, el tipo de cambio es un mecanismo para poder medir lo que queremos medir, que es la inequidad salarial entre hombres y mujeres, pero potencial, porque lo que importa en la teoría no es que la mujer trabaje o no trabaje, sino que tenga potencial de trabajar, por más que no esté trabajando en este momento, pero que el hombre sabe que tiene potencial de irse afuera del lugar y trabajar, por más que hoy decida no trabajar. Y entonces lo que dice el resultado es el sentido común. A mí me sorprende más la primera hipótesis, aquella que les decía de los sociólogos, que cuando la mujer gana más el hombre le pega por celos y porque tiene miedo de perder su rol tradicional. Me parece mucho más natural, y de hecho se confirma en Uruguay con estos datos, en que cuando la mujer no tiene más remedio, tiene que tolerar determinadas agresiones, que acá no estamos hablando de lo que salen los titulares de los diarios, de las 13 muertes que van en el año por violencia doméstica, estamos hablando de agresiones verbales, de minimizaciones, de trabajo psicológico, que son muy dolorosos y que pasan todos los días a 1 de cada 4 mujeres del Uruguay. Sí, con cifras que son realmente impactantes y que mucho preocupan en cuanto a la sociedad en la que vivimos. Me voy a poner un poco en abogado del diablo y alguien puede llegar a decir, bueno, pero esto está basado en las denuncias de violencia doméstica. Y es verdad que en el último tiempo
se ha incrementado la cantidad de denuncias, que hay una cultura de denunciar algunas situaciones que hace 10 años, no mucho más tiempo, no existía en el Uruguay. Eso es verdad, esto se basa en denuncias porque es lo único que tenemos medible, pero lo cierto es que ese comentario que haces, si algo juega a nuestro favor, porque si los datos que estoy mostrando dicen que a partir del 2004 en Montevideo se redujeron las denuncias de violencia doméstica en un contexto en donde la gente estaba más proclive a denunciar, y cuando entre 2002 y 2004 tuvimos ese pico de violencia doméstica, era un contexto que había menos proclividad de la gente a hacer denuncias. Entonces, si algo, este efecto que es cierto, o sea, estamos trabajando con denuncias, no con hechos reales, que hay mucha gente que no lo denuncia todavía, pero lo cierto que también es que hay una tendencia a aumentar la proporción de denuncia de la violencia doméstica, si algo, ese efecto le da más fuerza a los resultados porque empuja para el otro lado. ¿Se entiende? O sea, si algo, lo que deberíamos haber observado es que siguiera creciendo más la violencia doméstica. Y con el dólar cuando fue bajando, fue cayendo. En un contexto, repito, que se denunciaba más. Bien. Este trabajo que usted presentó allí en el Sodre tiene otras cuestiones que son bien interesantes. Yo decía, espero poder transmitir lo interesante que tiene este documento. Entre otras cosas, por ejemplo, vinculado a la transferencia económica, a las asignaciones familiares, el plan de equidad. Y atención con esto, porque me quiero centrar muy especialmente. Escuchen bien. Las asignaciones familiares, dice Ignacio Munge, y el plan de equidad no solo tienen efectos negativos en el mercado laboral, sino que también aumenta la actividad delictiva. Yo quiero hacer la salvedad porque esto como un titular suena bien impactante, pero hace referencia usted a la manera en la que se transfiere dinero. Exacto. Aquí lo que nosotros nos metimos en la literatura, este es otro documento de trabajo que hicimos en coautoría con el profesor Fernando Borrás, que demostramos. Nos metimos en analizar los impactos que tienen los programas de transferencia condicionada, como es el caso en Uruguay de asignaciones familiares. Para que quede claro, hay más de 30 países del mundo que hoy tienen programas sociales diseñados de forma casi exacta a los de asignaciones familiares, donde se da una contrapartida, que se le exige una contrapartida, que es educación y cuidado en salud de los hijos a las madres que reciben las asignaciones familiares. Y el resultado que nosotros encontramos es que dada el medio de pago que en Uruguay es en efectivo, el 85% de las prestaciones se cobran en efectivo en los centros de cobro a largo y ancho de todo Montevideo, eso genera un incentivo y de hecho una realidad, es que aumenta los hurtos y rapiñas en aquellas zonas más intensivas en cobro de asignaciones familiares. Usted dice que el 1,5% de los hurtos y rapiñas en Montevideo se explican por el pago de asignaciones familiares. Exclusivamente por eso, o sea, sacando todo el resto de los factores que determinan... que los delincuentes saben que la familia va a cobrar las asignaciones familiares y por eso va a cometer un hurto, una rapiña. Y sabe que tiene un botín, o sea, sabe que hay gente que sale constantemente en determinados momentos del mes, cuando se cobran las asignaciones familiares. Y ojo que estamos hablando de 400.000 personas, ¿no?, que cobran las asignaciones familiares. Es un monto grande. Y las asignaciones familiares no son despreciables, son montos de 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Salen con la plata en los bolsillos y hay oportunistas que ven en este efectivo, el botín más preciado en las calles. ¿Por qué? Porque tiene anonimato transaccional y liquidez, que esto es, de acuerdo a estudios criminológicos, lo más valioso a robar. Para que quede bien claro, o sea, el dinero, la plata es lo más valioso porque no hay que venderlo, ya estás directamente robando el bien final, que es el efectivo, para usarlo en cualquier medio. Para Bonomi y la gente del Ministerio del Interior, que seguramente esté mirando mientras está empezando su jornada, es algo a apuntar. En un país donde se quiere reducir un 30% de las rapiñas, saber que hay un 1,5% que aparentemente se debe exclusivamente a que hay dinero en efectivo en el pago de la asignación familiar, es un buen porcentaje que se podría reducir fácilmente. O sea, esto lo hablamos con las autoridades, de hecho está muy en línea con la ley de inclusión financiera. O sea, acá hay una intención muy fuerte de ir reduciendo el uso de efectivo. De hecho, desde el 2002 existe la posibilidad de que la gente cobre a través de una tarjeta de débito. Lo cierto es que el 85% de la gente sigue prefiriendo el efectivo. O sea, acá lo que hay que buscar es una forma de inducir a la gente al uso de débito. Porque, de hecho, y esto para mí fue sumamente interesante cuando nos metimos a estudiar este tema, en Brasil, el programa equivalente de las asignaciones familiares, que se llama Bolsa Familia, obtiene el resultado contrario. Redujo la cantidad de delitos, hurtos y rapiñas en las zonas donde se cobraban el subsidio asociado al programa. ¿Por qué? Porque se cobra en débito. El 100% de los cobros son
en tarjeta de débito, nadie cobra en efectivo en Brasil. Entonces tenemos una misma política, con una misma buena intención. Yo estoy totalmente a favor de este tipo de programas, me parecen que son muy importantes, y lo que este estudio revela es un efecto secundario no deseado por nadie, porque lo que está haciendo es perjudicar a los que se quiere beneficiar. Claro. Se los pone como víctimas de delito contra la propiedad, cuando se los quiere, a través del Estado y a través del esfuerzo de todos los uruguayos, darle una asistencia y una ayuda. Fútbol. Fíjense, esto también es muy interesante. Yo soy hincha de Racing, así que si fuera no entramos ni siquiera en la estadística. Pero hay un aumento de los delitos contra la propiedad y además delitos violentos, fíjense ustedes, cuando Nacional y Peñarol pierden partidos que en la previa deberían ganar. Exacto, eso está atado con otro tema que estudiamos. Repito que siempre manteniendo el mismo enfoque. No es que nos metemos a hablar de todos los temas, siempre analizamos desde un enfoque económico, un enfoque de calcular costos y beneficios de acciones de personas que piensan y toman decisiones. Eso es todo. Ahora, que las tomen a la salida de un partido, que las tomen que la tomen delincuentes que están viendo potenciales delitos en los centros de cobro, o que las tomen las mujeres dentro del hogar, personas en una negociación interna que genera violencia doméstica, en los efectos analíticos es lo mismo. Obviamente las implicancias de política son totalmente distintas, pero volviendo al tema del fútbol, lo que nosotros vimos es que a partir del fútbol podría haber una forma de medir frustraciones, porque el partido de fútbol genera un hecho que alinea frustraciones masivas en un momento exacto del tiempo. Todos los días hay frustraciones de gente, porque es un desequilibrio entre lo que espera la gente y lo que se concreta y se produce cuando lo que uno espera es bastante mejor a lo que se termina concretando. Y eso pasa en los partidos de fútbol, pasa muy seguido en los partidos de Nacional y Peñarol, porque en general, de acuerdo a las encuestas previas de los partidos, las expectativas que se dan en las apuestas, dan que la mayoría de las veces contra los equipos chicos, los equipos grandes de Uruguay, Nacional y Peñarol, son favoritos. Pero hay muchas veces que pierden. Entonces fuimos a agarrar esos partidos y comparamos qué pasaba a la hora exacta que terminaban estos partidos con los hurtos y con las rapiñas. Y tuvimos que controlar, porque ¿qué pasa? O sea, cuando se juega un partido de fútbol pasan otras cosas a la vez. Entonces miramos qué pasa relativo a partidos de fútbol donde los equipos grandes esperaban perder y perdieron, donde no hubo un efecto de frustración. El resultado en los dos grupos de comparación era el mismo, porque en los dos casos se perdió. Eso es lo que tiene que ser importante. La diferencia única es que en uno se esperaba ganar y en otro se esperaba perder. Esto es como cuando en un laboratorio se estudia un medicamento nuevo. Se pone un grupo de tratamiento que se le da la medicación y se tiene un grupo de control que son personas muy parecidas a la del grupo de tratamiento, pero no se les aplica esta medicina. Y se compara entre ellos dos el resultado. Entonces, cuando los equipos grandes esperaban ganar y perdieron, aumentan los delitos. Entonces, cuando pasa esto, a la hora exacta de todos los partidos que jugaron Nacional y Peñarol entre 2002 hasta la fecha, o sea, más de 200 partidos, miramos. A la hora exacta que termina, se produce un pico que dura 1 hora nada más. De violencia en el delito, sustitución de hurtos por rapiña. Hay cambios en el patrón de los delitos contra la propiedad que, como se define, un hurto no tiene violencia, una rapiña sí. Y hay una sustitución de hurtos por rapiñas que dura solo 1 hora, la hora que termina el partido, y esto se produce incluso si excluimos la seccional novena, que es la zona del Estadio Centenario, o sea, va más allá de la gente que va a ver el partido de fútbol. Eso es muy interesante, esto pasa a nivel de todo Montevideo. Me queda 1 minuto y no quiero dejar de mencionar algo que también es bien interesante y que aparece en el estudio, y es la transferencia de dinero a los reclusos cuando salen en libertad. Había una modalidad que era darle 30 pesos, el valor de lo que era en su momento, 2 boletos. El transporte, básicamente. Y después, corríjame el año, creo 2010. Ahí va, 2010 empezó a aplicarse una metodología por la cual en vez de darle 2 boletos se le daba además, se les da además un dinero más para que puedan comprarse una hamburguesa, un refresco. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, esto fue una intención y una medida implementada por en aquel momento el tesorero honorario del Patronato de Encarcelados y Liberados, que conocía a los reclusos, se metía a charlar, a concar con ellos y veía que el día de la salida es un día especial. No hay una preparación previa para la salida, es medio sorpresivo, no se le avisa a la familia, sale y se enfrenta a una situación totalmente distinta y sin ningún sostén ni apoyo. Entonces le dijo, bueno, démosle por lo menos algo de plata. Nunca pensó esta persona, que se llama Enio Collazo, que dedicó gran parte de su vida a hablar con los reclusos y tratar de mejorar sus condiciones de vida, nunca se imaginó que esa medida, que la tomó con el corazón, iba a eliminar la reincidencia delictiva que se producía
en el CONCAR el propio día de la liberación. Nosotros medimos de una forma también original que la gente que era liberada volvía a reincidir en una proporción de 1 de cada 4 el mismo día de la liberación. Y la reincidencia se daba en hurtos y rapiñas. Delito contra la propiedad no aumentaba la violencia doméstica, no aumentaba la violencia privada ni las lesiones personales. Salían y derecho iban a robar. Y esto, hablando con policías, nos confirmaban que cuando se tomaban el ómnibus escuchaban conversaciones de los liberados y ya estaban planeando cómo poder hacerse algo de efectivo para poder consumir algo a la salida. El día segundo ya cambiaba la historia. ¿Por qué? Porque ahí la persona se reencuentra con sus padres, con su familia, en los casos que tiene, que no son muchos, la gran mayoría son personas solteras, son personas muy jóvenes. El 90% de las personas que son liberadas son solteras y más del 60% son menores de 30 años. Entonces estamos hablando de una población que es muy vulnerable, que no tiene un sostén familiar para apoyarla y que un cambio tan mínimo, de pasar de 2 boletos a 100 pesos, genera un impacto a nivel personal tremendo. Esto hay que tener claro, no estamos hablando de un nivel agregado significativo para todos los delitos de Montevideo, porque son en promedio 6 personas las que salen del CONCAR por día. Pero lo que sí estamos diciendo, y esto es muy importante, que esta medida es sumamente efectiva porque sale 200 veces más barato a través de este pago evitar que se cometa un delito contra la propiedad como un hurto o una rapiña, que el gasto que se hace a través del Ministerio del Interior y todos los sistemas privados de seguridad para evitar que se produzca un hurto o una rapiña en Montevideo. ¿La reincidencia era cuánto cuando se le daba? Era 25%, 1 de cada 4 personas volvían a reincidir, pasó a ser 0 después que se le pagó a esto. Lo que indica esto es que muchas veces estamos cansados y se habla que se gasta mucho dinero en políticas sociales que no tienen resultado. Este es el caso totalmente inverso. Una política social que tocó el incentivo que debería tocar, golpeó la tecla exacta, demostró que funciona y tiene resultados sumamente eficientes. El análisis costo-beneficio es impresionantemente positivo para esta política y le cambia la vida a una persona que iba a reincidir y probablemente tener que volver al CONCAR en el caso de ser atrapado. Estamos hablando, repito, que esto es un estudio que lo presentamos el año pasado, lo conocen las autoridades, lo discutimos con gente del Ministerio del Interior, porque es muy importante y habla muy bien de la efectividad de políticas sociales. Y es una visión muy positiva que confirma que si uno afecta los incentivos adecuados, los resultados llegan. Bien, Ignacio Muyo, le agradecemos su presencia esta mañana en Telebuen Día y seguramente van a ver más de estos trabajos y lo vamos a tener nuevamente aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, un gusto. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más información.